Hola, soy Garp y en el vídeo de hoy vamos a ponerle un mando a este cierre centralizado. Antiguamente teníamos que meter la llave en la cerradura para activar el cierre centralizado, pero ahora podremos controlarlo directamente desde el mando, así que dentro intro. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con la transformación de este coche. Lo primerísimo que tenéis que saber es qué modelo exacto es vuestro coche. Tendréis que mirar el año, las variantes y simplemente pues eso, saber qué modelo exacto es vuestro coche. Después iréis a Google y buscaréis el manual en el que os venga todo el cableado del coche. Yo en mi caso me costó bastante encontrar el modelo del coche y encontrar un manual, pero al final, tras una búsqueda exhaustiva, lo conseguí. Así que entonces vamos a ir a la parte del manual, la eléctrica, que es en este caso la que nos concierne, y vamos a buscar cuáles son las partes encargadas del cierre centralizado de este coche. En este caso, por ejemplo, si venimos aquí, el J09 es el interruptor de la llave de la puerta. El J33 es el interruptor interior que controla el cierre centralizado del coche. Y el J10 es el motor, el conector del motor que mueve el cierre centralizado del coche. Si venimos aquí, podréis comprobarlo. Cable de puertas delanteras, lado del conductor. J09, interruptor de la llave de la puerta frontal. J10, motor de bloqueo de la puerta frontal. Y J33, interruptor principal de bloqueo de las puertas. Pues aquí tenemos, por ejemplo, la puerta también del lado del pasajero, el cable de la puerta trasera, del portón trasero. Dependiendo también del número de puertas, tendréis un cableado u otro. Entonces, esto es muy variable. Por eso os recomiendo siempre mirar el manual del propio coche. Así no tendréis ningún problema ni andaréis saltando por ahí fusibles. Entonces, como veis, pues este mazo de conexiones viene por aquí y se conecta aquí a otro mazo de conexiones, que este es el mazo de conexiones de todas las conexiones de la puerta. Como veis también pues tenemos aquí pues intermitentes y elevalunas eléctricos y cosas así. Entonces ahora, una vez que ya sabemos más o menos qué componentes buscamos, vamos a venir al propio manual eléctrico en sí, al esquemático. Y si os habéis quedado con los nombres que os he dicho antes, vamos a identificar ahora cada componente en este esquemático eléctrico, aunque bueno, también en el propio esquemático nos viene una definición de qué es cada módulo. Como podéis ver aquí, nosotros buscábamos el J10, que es el motor de la puerta del conductor, y como veis aquí podemos encontrar este motor. Como veis, aquí lo pone, voy a haceros zoom. Motor de bloqueo de la puerta frontal, lado del conductor. Entonces aquí tenemos los cables que van hasta este motor, hasta este conector, que es azul y verde y azul y rojo. Pero en este caso estos son los cables que controlan el motor y nosotros lo que queremos buscar son los cables de los interruptores. Entonces no vamos a ir al control directo del motor, porque yo lo que quiero es controlar el cierre centralizado a través de la propia centralita del coche, que es este. Como veis aquí, dispositivo de mando para cierre de puertas y para acceso sin llave. Entonces yo lo que quiero es encontrar unos cables a través de los que este controlador pueda conectarse a mi controlador del mando a distancia. Entonces si nos venimos aquí, como veis, aquí tenemos el J09, que es el interruptor, lo pone aquí, interruptor de la llave de la puerta frontal al lado del conductor, y entonces aquí tenemos tres posiciones. La primera, que es no activado, ese interruptor, la que si lo giramos hacia la derecha estaría cerrado, lock, y si lo giramos hacia la izquierda, unlock, que es abierto. Entonces, como vemos, tenemos el cable rosa y el cable rosa-verde, que va hacia este contacto. Después, si analizamos también otros cierres, por ejemplo, el interruptor principal de bloqueo de las puertas, que este es el típico que se pone en el medio de la consola central para cuando estás parado o así, pues cerrar el coche para que no te puedan atracar o cosas así. Aquí tenemos el J17, por ejemplo, que es el interruptor de la llave de la puerta frontal, el lado del pasajero, y también lo que nos fijamos en todos estos cables es que todos utilizan el mismo código de colores y si veis, tenemos aquí puentes entre todos estos cables que van aquí hacia la centralita. Lo que quiere decir que todos estos interruptores van al final a exactamente los mismos cables. Y después si venimos aquí también,
En la puerta trasera tenemos aquí el motor y aquí tenemos el interruptor de la llave de la puerta trasera y también, como veis, se controla con el rosa y el rosa verde. Entonces ahora ya sabemos los cables que necesitamos buscar, que son los de estos colores rosas. Pero ahora necesitamos también saber a dónde se conectan estos cables cuando se activan. Y como veis, si seguimos por aquí, donde estábamos antes, en este interruptor, cuando yo conecto aquí al bloqueo de la puerta o a la apertura de la puerta, esto es como un conmutador, viene por aquí en el negro y si tenemos un cable negro esto ya nos indica bastante que podría ser un cable de tierra, pero vamos a seguirlo. Entonces venimos por aquí y llegamos aquí 5 y 6 y estos cuadraditos significa pues que tendremos que buscar estos puntos en otro lado. Es como clavar una banderita y que tendremos que buscarla por ahí. Entonces vamos a ver si lo podremos encontrar en la otra parte del esquemático. Y bueno, yo no sé si lo habéis visto ya, pero aquí tenemos el 5. Bueno, pues el 6 ahora mismo no lo encuentro, debe de estar en otra hoja. Es que este manual yo lo saqué hace tiempo y ya no me acuerdo muy bien de lo que estuve mirando en él. Ya hice esta conversión hace unos meses. Pero bueno, básicamente lo que os quería decir con todo esto es que si veis, aquí tenemos otro puente también y seguimos por aquí el cable. Seguimos por aquí el cable y va a tierra. Entonces, cuando nosotros queremos que se activen estos contactos, tendremos que conectarlos a tierra, hacer como si, por así decirlo, fuese un cortocircuito. Y aquí, bueno, en el portón trasero lo veréis mucho más fácil. Como veis, viene aquí el rosa y si nosotros movemos este contacto hacia el cierre, se nos conecta directamente a la tierra. Este simbolito es de tierra, o la masa, mejor dicho. Entonces, bien, ya sabemos qué cables tenemos que buscar en el coche, ya sabemos más o menos dónde se encuentran, porque ahora esa es otra también. Tendremos que buscar, porque no vamos a hacer las conexiones aquí en la puerta del coche. Tendremos que buscar la controladora dentro del coche. Entonces, para eso me he venido hasta aquí, hasta el manual de los conectores del tablero del coche y tendremos que buscar por aquí, más o menos, el mazo de conexión de la puerta hacia el coche y seguir ese conector hasta la controladora. Entonces ahora yo como ya me he estudiado previamente estos manuales, ya sé que el conector es este, el G43, y bueno, el G32 también, ahora os diré cuál es. Si venimos aquí, podemos ver que el G43, dispositivo de mando para cierre de puertas y para acceso sin llave, o Door Lock and Keyless Entry Controller. Entonces este es el conector que conecta pues todas las puertas y todos los cierres a la controladora de estos cierres. Y después el G32 también, que es el controlador sin llave o Keyless Controller. Este sería también pues otro control de este sistema. Entonces ahora ya dejamos de lado toda la teoría y vamos a venir al coche a ver si logramos alcanzar estos cables. Con un destornillador empiezo a quitar todos los tornillos que sujetan los paneles interiores del coche y con muchísimo cuidado de no romper ninguno los vamos retirando. Os recomiendo también que si vais a estar quitando estos paneles bastante a menudo, os compréis uno de estos útiles amarillos para hacer palanca que os ayudará mucho a no estropear estos paneles. Entonces, tras toda la búsqueda exhaustiva de los cables, ya hemos conseguido localizarlos y yo en mi caso le he colocado ahí unas pinzas de cocodrilo para probar que esas conexiones son las adecuadas. Como veis, podéis ver ahí los cables rosas, pero también tendréis que tener mucho cuidado ya que hay varios cables rosas y si no comprobáis bien los colores os podréis liar. Podéis ver que tenemos un rosa verde, que es uno de los que nos interesan, un rosa solo, el otro que nos interesa, y luego también hay un rosa negro y creo que también había un rosa azul. Entonces ahora vamos a comprobar si puenteando el cable rosa verde a masa abrimos la puerta. Y en este caso funciona correctamente. Lo volveré a abrir ahora con la llave porque el cable rosa verde solo nos permite abrir el cierre centralizado, no cerrarlo, para eso tenemos al rosa.
Y vemos que todo funciona correctamente con este cable, así que pasamos al otro. Y ahora aquí está cambiado al rosa. Y como vemos, entonces los cables funcionan tal cual lo hemos predecido. Así que ahora vamos a pasar al controlador. Como controlador hemos utilizado uno de estos sencillitos. Es uno de los universales, muy barato, creo que nos valió 10 euros. Os dejaré links de compra en la descripción. Y hay dos tipos, los que son como este, que llevan el mando aparte, y los que traen el mando y después podemos grabarle la llave del coche al mando y así tener la llave y el mando todo junto, que es como a mí más me gusta, y lo haremos en un futuro en otro coche. También a ese coche le instalaremos los motores del cierre centralizado. Como veis, este paquete solo nos trae la controladora y el cableado, no nos incluye los motores, pero en el vídeo futuro estaremos instalando todos esos motores incluso en el portón trasero del coche. Así que suscribiros para no perderos ese vídeo también. ¿Y qué tendremos que hacer ahora? Pues analizar el cableado de este controlador para adaptarlo a nuestras necesidades. Como podéis ver aquí, desmonté la controladora y básicamente tiene tres relés que, si analizamos un poco todo el cableado de las pistas de estos relés, podremos saber dónde conectar. Yo en mi caso aquí podréis ver cómo compruebo las conexiones con un multímetro en modo de continuidad y decidí cortar todos estos cables y utilizar estos otros, estas salidas de los relés, para conectar los cables que necesitamos a tierra. Aquí en este esquema os va a quedar seguro mucho más claro todo lo que he hecho. Básicamente el cable marrón, verde, azul y este naranja los he cortado todos y me he deshecho de ellos. Los dejé ahí por si en un futuro se quieren utilizar, pero en mi caso no son necesarios, ya que no necesitamos que el control mande una señal a los intermitentes cuando abrimos o cerramos el cierre centralizado, ya que esto ya lo trae el propio coche. Tampoco tendremos una salida hacia el portón trasero y tampoco tendremos una salida hacia las ventanillas del coche, para bajarlas, por ejemplo, si mantenemos pulsado el botón de apertura del vehículo. Entonces, ¿con qué cables me voy a quedar yo? Pues yo me voy a quedar con el amarillo-negro para abrir y con el amarillo para cerrar las puertas del coche. Y el blanco y el blanco-negro los voy a unir y voy a conectarlos a tierra tal cual veis aquí. Tenemos aquí el amarillo y el amarillo negro y el blanco y el blanco negro conectados a la tierra. Y después el rojo también, que lo conectaremos a la batería, y el negro pues al negativo de la batería. Así que entonces tenemos aquí ya el controlador con los cables bien aislados también con termo retráctil y todo listo para colocarlo en el coche. Y bueno, aquí podéis ver ya que con un Faston he puesto ahí la masa de nuestro circuito a esa masa donde van todas las de la centralita del coche, así que yo creo que ese es un buen punto donde hacer masa. Y después, en un principio, como me fue bastante complicado acceder a esa zona, vamos, prácticamente era imposible, no pude hacer una conexión con soldaduras. Entonces utilicé esas clemas de empalme que, sinceramente y hablando vulgarmente, son una mierda. No valen para nada esas clemas, así que os ahorro el que tiréis el dinero en ellas porque no valen para nada. La conexión falla y de hecho, según las conecté, mira que las apreté muy bien, al cabo de media horita de estar probando el circuito ya me fallaban. Así que dije, tiene que haber una mejor manera para acceder aquí y hacer una conexión con el soldador de estaño y termo retráctil, que es como a mí me gustan, que queden las conexiones. Y sí, hallé una mejor forma de hacer esa conexión como yo quería. Y es que si quitamos estos tres tornillos que vemos aquí abajo, en este coche es genial porque podemos retirar todo el plástico de debajo del volante, con lo que tendremos un acceso muy bueno a todas las conexiones de debajo del volante. Yo no sé por qué los coches de hoy en día se empeñan en enterrar los mazos de conexiones lo más fondo posible y con cuantas más cosas delante mejor, pero bueno, supongo que tampoco querrán que arreglemos los coches y que los cambiemos cuanto antes. Y entonces, bueno, retirando esta pieza también podéis ver ahí las clemas y todas las conexiones que he hecho, que como veis pues son un desastre.
desastre, ahí hasta alguna ya se había soltado. También de este mazo de conexiones de uno de los cables saqué la corriente para encender este módulo, y es que este módulo tiene que ir conectado directamente a la batería a través de un fusible, obviamente, que ya nos viene en el mazo de conexiones del propio controlador, pero tiene que tener siempre corriente, porque si no, cuando quitemos la llave del coche y nos vayamos, si lo conectamos a una toma que solo tiene corriente cuando está el contacto dado, pues no va a funcionar a no ser que tengamos activado el contacto del coche. Supongo que me entenderéis. Y ahí, como veis, pelé un poco los cables y ya rehice las conexiones y las soldé bien con estaño. Después la aislé bien con cinta aislante y un poco de termo retráctil y ya quedó eso perfecto. Después ya no nos queda más que volver a recolocar todos los paneles del coche y comprobar que lo que hemos hecho funciona correctamente. Como habéis visto ahí, el mando funciona perfectamente y seguimos manteniendo la funcionalidad de la llave, ya que no estamos cortando los cables, sino que lo que estamos haciendo es añadir en paralelo a los interruptores de este sistema el controlador. Es como un interruptor más, solo que este lo controlamos a través del mando. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad que me podéis seguir en mis redes sociales. Se agradece también vuestro like y vuestra suscripción. Y si queréis también podéis realizarme un apoyo al canal mediante Patreon o PayPal. Y nada, esto ha sido todo. Hasta el siguiente vídeo.